Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias y las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Victoria para el equipo de Francia en el European Parasurfing Championship, disputado en la playa de Patos en Nigrán, con España como subcampeona de Europa, Inglaterra tercera e Italia cuarta. El equipo español sumó en la cita más importante del parasurfing europeo un total de 5 medallas de oro individuales, las de Sara Almagro, Mireia Cabañes, Marcos Tapia, Gary González y Ángel Luis Curiel. Vuelve la Liga EDP Surf Pro Spain a la playa de San Lorenzo con el Gijón Surf City, que reunirá lo mejor del surf nacional los días 1 y 2 de noviembre, un evento organizado por el School Surf Club. Nick Bonrook se pasa 12 días persiguiendo olas por Islandia. En un primer episodio, el portugués saca un resumen entre montañas nevadas, carreteras heladas y como premio unas olas de lo más divertidas. Craig Anderson publica Samudra Spirit Glitters, su primer proyecto individual tras varios años de ausencia, que sorprende con olas solitarias por las profundidades de Indonesia, filmada y editada por Dave Fox. Todos somos producto de nuestro entorno y para el australiano Cale Walsh, vivir entre slaps de clase mundial, potentes point breaks y rompientes de playa lo ha convertido en un auténtico todoterreno del free surf. Triunfos para el brasileño Samuel Pupo y la portuguesa Yolanda Hawkins en el Banco do Brasil Saquarema Pro, quinta prueba del circuito Challenger Series, ya tan solo 2 fechas más para su finalización. Espectacular resultado de las hermanas González Echavarri en el Challenger de Saquarema, protagonizando una de las semifinales del año, y donde Anette logró imponerse a Yanire alcanzando la final. Con el segundo lugar logrado en Brasil, Anette González Echavarri asciende 15 puestos en el ranking y ahora es sexta, dentro de los puestos que otorgan la clasificación al Championship Tour en 2026. Con estos resultados que sitúan a Anette González Echavarri y mantienen a Nadia Rostarbe en los puestos de ascenso al CT, nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.